Ana se despertó antes de que el sol comenzara a iluminar las calles del pequeño pueblo de España. La luz tenue del alba se filtraba a través de la ventana de su modesta habitación, dibujando sombras suaves en las paredes. Se incorporó lentamente, sintiendo la familiaridad del lugar que habitaba, un espacio sencillo pero acogedor, decorado con recuerdos de su infancia y pequeñas fotografías de sus seres queridos. La joven estiró los brazos, dejando escapar un suspiro. La jornada que la aguardaba en la cafetería El Rincón prometía ser, como siempre, una mezcla de rutina y sorpresas. Bajo la ducha, el agua caliente la despertó del todo. Ana disfrutaba de esos momentos de calma, donde podía dejar que su mente divagara. Mientras se enjabonaba el cabello, sus pensamientos volaron hacia don Ramón, el viejo cliente que, a pesar de su carácter malhumorado, se había convertido en una figura constante en su día a día. Recordó su rostro arrugado, su voz áspera y sus quejas incesantes sobre el café, que siempre encontraba demasiado frío o demasiado fuerte. Pero en el fondo, Ana sabía que había algo más en él, algo que le invitaba a seguir indagando en su historia. Después de vestirse con un sencillo uniforme, Ana se dirigió a la cafetería. El aroma del café recién molido y el pan tostado la recibieron al abrir la puerta. El lugar estaba en calma, con las mesas aún vacías y solo el sonido del grifo goteando en la cocina. Ana se puso a trabajar, organizando las mesas y preparando todo para la llegada de los primeros clientes. La rutina la tranquilizaba, y cada día, en el rincón, se sentía como un capítulo más de su vida. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando la puerta chirrió, anunciando la llegada de don Ramón. Él entró como siempre con su andar cansado y su mirada de desdén. Ana sonrió al verlo, sabiendo que su día de trabajo estaba a punto de tomar un giro interesante. «Buenos días, don Ramón», saludó Ana, con un tono alegre que contrastaba con la expresión del anciano. «¿Buenos días?», replicó don Ramón frunciendo el ceño. «Si supieras cuán frío está el café en esta maldita cafetería, no te atreverías a decir eso». Ana soltó una risa suave, acostumbrada a sus quejas. Sabía que, en el fondo, sus palabras escondían una especie de cariño, un ritual que ambos disfrutaban a su manera. «Lo siento, don Ramón, prometo que hoy le traeré el café más caliente de toda España», respondió, mientras se apresuraba a llenar la taza. Mientras le servía, decidió arriesgarse un poco. «¿Y qué tal estuvo su noche?», preguntó, intentando abrir una conversación. Don Ramón la miró por encima de sus gafas, sorprendido por la pregunta. «¿Te interesa?», dijo con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza. «Sí, claro. Siempre es interesante escuchar un poco sobre su vida». Ana sonrió, con la esperanza de que la conversación fluyera. Don Ramón pareció pensarlo por un momento, y luego, para sorpresa de Ana, comenzó a hablar. «No siempre he sido un viejo cascarrabias, ¿sabes?», dijo, su voz ahora más suave. «Cuando era joven, corría por las calles de este pueblo como si el mundo me perteneciera. Tenía sueños, aspiraciones, incluso amores». Ana lo escuchaba con atención, intrigada. Era raro que don Ramón compartiera algo más allá de sus quejas habituales. «¿Amores?», preguntó sonriendo. «Cuéntame más». Don Ramón se quedó en silencio por un instante, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Finalmente dejó escapar un suspiro nostálgico. «Sí, había una chica, Clara. Era hermosa, con una risa que iluminaba toda la plaza. Pasábamos horas hablando y soñando. Pero la vida, como siempre, tiene sus planes». Ana se inclinó un poco hacia adelante, embelesada por la historia. Era un lado de don Ramón que nunca había visto. «¿Qué pasó con ella?», preguntó curiosa. «La vida nos separó. Ella se fue a la ciudad y yo me quedé aquí, anclado en esta rutina de la que no puedo escapar», respondió, su mirada perdida en un punto distante. Ana sintió una punzada de tristeza por el anciano. Durante años, lo había conocido solo como un hombre amargado, y ahora frente a ella había un ser humano con anhelos y recuerdos. «A veces, los recuerdos son lo único que nos queda», dijo Ana, intentando consolarlo. «Sí, y hay días en que esos recuerdos son más pesados que el propio presente. Pero no te preocupes por mí, muchacha. Tengo mis quejas, pero también tengo mis historias», respondió don Ramón, esbozando una leve sonrisa. En ese momento, Ana se dio cuenta de que, a pesar de su actitud, don Ramón era un hombre lleno de vida, de historias no contadas y de un pasado que merecía ser explorado.
¿Y qué planes tiene para hoy?, preguntó, tratando de mantener la conversación. Hoy solo quiero un café a la temperatura adecuada y un poco de paz, respondió, su tono volviendo a ser brusco. Pero Ana ya había captado el matiz de humanidad detrás de sus palabras. La mañana avanzó y la cafetería comenzó a llenarse de clientes. Ana siguió atendiendo, pero no podía evitar pensar en la historia de don Ramón. Era como si hubiera descifrado una parte de su enigma, pero al mismo tiempo se dio cuenta de que había mucho más por descubrir. Cuando la jornada llegó a su fin y Ana comenzó a recoger, sus pensamientos seguían enredados en las palabras del viejo. ¿Qué más habría ocultado don Ramón? ¿Qué historias y secretos guardaba en su corazón? Al cerrar la cafetería, Ana se sintió extrañamente conectada a don Ramón. Había algo profundamente humano en su vulnerabilidad, algo que la impulsó a desear saber más sobre él. Mientras caminaba hacia casa, el cielo se oscurecía y una sensación de inquietud comenzaba a florecer en su interior. Algo le decía que las respuestas que buscaba no estaban lejos, que el destino tenía planes para ella y que su vida, tan sencilla y tranquila, pronto tomaría un rumbo inesperado. La noche llegó y Ana se sumió en sus pensamientos, sin saber que al día siguiente, el misterio que rodeaba a don Ramón se volvería más profundo, llevándola a una aventura que jamás había imaginado. Ana se despertó aquella mañana con una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Habían pasado varios días desde la última vez que había visto a don Ramón en la cafetería, y su ausencia comenzaba a hacer eco en su rutina diaria. Mientras preparaba el café, sus pensamientos se alejaban de las máquinas y el aroma del tostado, fijándose en la figura de aquel viejo cliente que se había vuelto un pilar en su vida. «¿Dónde estarás, don Ramón?», murmuró para sí misma, mientras vertía leche espumosa en una taza, intentando ahogar la preocupación que la consumía. La cafetería estaba casi vacía. Solo algunos clientes habituales se asomaban, pero su mente no podía concentrarse en las conversaciones triviales que se desarrollaban a su alrededor. En cada rincón de aquel lugar había un recuerdo de él, su risa áspera, sus quejas sobre el café, y aquella historia que le había contado sobre su juventud, que había revelado un lado de él que nunca había imaginado. A medida que las horas avanzaban y el sol se alzaba en el cielo, la inquietud de Ana creció. No podía evitar pensar en lo que le había dicho un compañero de trabajo, Javier, cuando le mencionó la posibilidad de un accidente. «¿Y si le ha pasado algo, Ana?», había dicho Javier con un tono de preocupación en sus ojos. «Con su edad, cualquier cosa puede ocurrir». «No digas eso», respondió Ana, tratando de restarle importancia. «Quizás simplemente ha decidido descansar en casa. Es un hombre muy reservado». Sin embargo, las palabras de Javier resonaban en su mente como un eco. La idea de que don Ramón pudiera estar en problemas no la dejaba tranquila, así que, después de cerrar la cafetería, tomó una decisión. Necesitaba saber qué había sucedido. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia la casa de don Ramón, un viejo edificio de piedra en la parte más tranquila del pueblo. La noche caía lentamente y una brisa fresca comenzaba a soplar, pero Ana se sentía decidida. Al llegar, notó que la puerta estaba entreabierta, lo que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Se asomó, llamando suavemente. «¿Don Ramón? Soy Ana, la camarera de la cafetería». No obtuvo respuesta. Con un poco de temor y determinación, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido leve. El interior estaba en silencio, pero había algo extraño en el ambiente. Las sombras danzaban en las paredes, y el olor a polvo la envolvía. Caminó con cautela hacia la sala de estar, donde se encontró con el mismo desorden que había visto en su última visita. «Quizás está en el jardín», pensó, sintiendo que la ansiedad la invadía. Sin embargo, al revisar el jardín, no encontró rastro de él. Decidió volver al interior y justo cuando iba a salir, algo llamó su atención. Un buzón repleto de cartas. Se acercó, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo, y al abrirlo, encontró una carta que parecía diferente a las demás. Con manos temblorosas, Ana sacó la carta. Estaba sellada con un sobre de cera, un detalle que la intrigó aún más. Con cuidado, rompió el sello y comenzó a leer. Las palabras eran escritas con una caligrafía elegante, pero el contenido la dejó desconcertada. Hablaba de un secreto, de un pasado que don Ramón había querido ocultar y, sobre todo, mencionaba un lugar que parecía estar cargado de significado: la Cueva del Eco. «¿Qué significa esto?»,
murmuró, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. La cueva del Eco era una leyenda del pueblo, un lugar del que hablaban los ancianos, lleno de misterios y historias, pero que pocos se atrevían a visitar. La carta. También mencionaba un nombre que le era familiar, pero que no podía recordar en ese momento. Cerró los ojos intentando concentrarse. Tal vez esto sea una pista, se dijo a sí misma, con la determinación renaciendo en su interior. Debo averiguar qué está pasando. Decidió salir de la casa de don Ramón y dirigirse a la cafetería de nuevo. Necesitaba hablar con Javier y compartir sus descubrimientos. Mientras caminaba por las calles adoquinadas del pueblo, su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué tipo de vida había llevado don Ramón? ¿Por qué había decidido ocultar su pasado? Al llegar a la cafetería, la luz cálida y acogedora la envolvió, pero su mente estaba demasiado agitada para disfrutar de la atmósfera. Javier estaba detrás de la barra, sirviendo a un cliente. «¡Ana!», exclamó al verla. «¿Has encontrado a don Ramón?». «No, pero he encontrado algo en su casa», respondió con la voz entrecortada. «Una carta. Habla de un lugar llamado la Cueva del Eco». Javier frunció el ceño, interesado. «¿La Cueva del Eco?». Esa es una leyenda antigua. Dicen que en su interior hay ecos de secretos olvidados. Pero, ¿por qué te hablaría de eso? Ana se encogió de hombros, sintiéndose abrumada. No lo sé, pero tengo que averiguar qué significa. No puedo dejarlo así, dijo con una determinación renovada en su voz. ¿Y si te metes en algo peligroso?, preguntó Javier preocupado. No sabemos lo que pudo haber hecho en su pasado. Ana se sintió un poco insegura ante las palabras de su amigo, pero la curiosidad y el deseo de ayudar a don Ramón eran más fuertes. No puedo quedarme de brazos cruzados. Él es importante para mí. No sé por qué, pero siento que tengo que hacerlo, respondió, mirando a Javier a los ojos. Si insistes, entonces te ayudaré, dijo Javier resignado. Pero debemos tener cuidado. No sabemos a lo que nos estamos metiendo. Ana sonrió, aliviada de no tener que enfrentarse a esto sola. Juntos comenzaron a planear cómo investigar más sobre la Cueva del Eco y sobre el pasado de don Ramón. Mientras se adentraban en el misterio, la tensión en el aire se hacía palpable, como si el pueblo mismo estuviera observando cada uno de sus pasos. La noche se adueñó del pueblo, y con ella, una sensación de aventura y peligro que Ana nunca había experimentado antes. Sin embargo, una certeza crecía en su interior. Estaba dispuesta a descubrir la verdad, sin importar lo que eso significara. Don Ramón había sido más que un simple cliente. Había sido una parte de su vida, y ahora, después de todo lo que había revelado, no podía dejarlo atrás. Ana se sentó en el pequeño sofá de su modesta sala, la carta de don Ramón todavía en sus manos, sus ojos recorriendo las palabras una y otra vez. La tinta parecía cobrar vida, revelando un pasado que nunca había imaginado. Mientras su mente daba vueltas a las revelaciones, se preguntaba qué secretos había escondido aquel viejo malhumorado detrás de su fachada de desdén. La carta hablaba de un amor perdido, de una vida que había dejado atrás. Algo en su interior le decía que debía descubrir más. Decidida, Ana se levantó y se preparó para salir. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su pequeño apartamento. El pueblo tenía un aire tranquilo, casi idílico, pero en su pecho latía una inquietud que no podía ignorar. Tenía que saber más sobre don Ramón. ¿Quién era? ¿Realmente? ¿Qué lo había llevado a convertirse en el hombre que conocía? Mientras caminaba por las calles empedradas, Ana pensaba en la antigua leyenda que giraba en torno al pueblo. Una historia que había escuchado de niña, sobre un tesoro escondido y un amor traicionado. La conexión entre don Ramón y esa leyenda empezaba a tomar forma en su mente. ¿Podría ser que él tuviera un papel en esa historia? La curiosidad la llevó hasta la plaza del pueblo, donde un grupo de ancianos se reunía habitualmente. «Hola, Ana», saludó doña Clara, sentada en su banco habitual. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?» «Hola, doña Clara. Estaba pensando en don Ramón. ¿Recuerda alguna historia sobre él?», preguntó Ana, con la esperanza de que la anciana tuviera alguna respuesta. Doña Clara frunció el ceño, como si tratara de recordar algo olvidado. «¿Don Ramón?». «Sí, he oído cosas. A veces hablaba de su juventud, de tiempos pasados. Pero hay algo que siempre me ha llamado la atención. Se decía que había perdido a una mujer muy querida, una joven hermosa, de ojos como el mar.
Ana sintió un escalofrío. La carta mencionaba a alguien a quien había amado, pero no decía su nombre. ¿Sabes cómo se llamaba?, insistió. No lo sé, mi niña, pero hay quienes dicen que su espíritu todavía ronda por el pueblo, buscando a su amado, dijo doña Clara, mirándola con seriedad. Esa historia ha pasado de generación en generación. Ana asintió, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Tenía que seguir investigando. Se despidió de doña Clara y se dirigió a la biblioteca del pueblo, un lugar que había sido su refugio desde pequeña. Allí había libros antiguos que hablaban de la historia local y quizás de la leyenda que había envuelto a don Ramón. Al llegar la bibliotecaria, doña Teresa, la saludó con una sonrisa. «Ana, querida, ¿qué te trae por aquí hoy?» «Hola, doña Teresa, estoy buscando información sobre las leyendas del pueblo, especialmente sobre el tesoro perdido y la historia de don Ramón». «Ah, la leyenda del tesoro». Doña Teresa sonrió con nostalgia. «Hay muchos relatos al respecto. La gente solía hablar de un amor trágico, de un hombre que se fue a buscar su fortuna y nunca regresó». Ana se acercó a la estantería y comenzó a buscar entre los libros. Encontró un volumen desgastado que parecía contener lo que necesitaba. Se sentó en una mesa junto a la ventana y comenzó a leer. Las páginas hablaban de un tesoro escondido en las montañas, custodiado por un espíritu vengativo. La historia relataba que quien lo encontrara podría conseguir la riqueza, pero a un alto precio. Debía enfrentarse a su pasado. Mientras leía, Ana sintió que su corazón latía más rápido. La historia resonaba con la vida de don Ramón. ¿Podría ser que él hubiera estado buscando ese tesoro? ¿Y qué había pasado con la mujer que había amado? La curiosidad se convirtió en una necesidad de descubrir la verdad. De repente su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Al mirar la pantalla, vio un número desconocido. Con un leve titubeo, contestó. «¿Hola?», dijo Ana, su voz temblando ligeramente. «Ana, deja de buscar», dijo una voz grave al otro lado de la línea, llena de un temor palpable. «No es seguro. Hay cosas que no debes saber». El corazón de Ana se detuvo un momento. «¿Quién es? ¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó, sintiéndose cada vez más alarmada. «Soy un amigo de don Ramón. Te lo advierto por su bien. No indagues más en su pasado». La voz se hizo más urgente. «Te estás metiendo en un lugar peligroso». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No puedo detenerme. Necesito saber la verdad sobre él. Te lo digo por última vez. Deja esto. No hay nada bueno en ello». Y antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Se quedó mirando el teléfono, aún con el eco de la advertencia resonando en su mente. ¿Quién era ese desconocido? ¿Qué sabía sobre don Ramón que ella no? La inquietud creció en su interior, pero su determinación también. No podía rendirse ahora. Decidida a seguir adelante, Ana salió de la biblioteca con el libro bajo el brazo. El aire fresco la envolvió, pero no podía ignorar la sensación de ser observada. Mientras caminaba hacia su casa, giró la cabeza varias veces, buscando a alguien entre la multitud. Pero no había nada, solo el murmullo del pueblo y el canto de los pájaros. La carta de don Ramón seguía en su mente, y las palabras de la anciana y de doña Teresa resonaban en sus oídos. Había un hilo conductor que unía todo, un misterio que necesitaba ser desentrañado. Ana sabía que debía seguir investigando, a pesar de las advertencias. Al llegar a su apartamento, se sentó de nuevo en el sofá, abriendo el libro. Las páginas revelaban historias de amor y traición, de tesoros y espíritus. Se sumergió en la lectura, buscando algún indicio que la llevara a la verdad sobre don Ramón. Mientras tanto, en su mente, se formaban imágenes de un pasado que apenas comenzaba a vislumbrar. La historia de don Ramón no era solo la de un viejo amargado, era la de un hombre que había amado, que había perdido y que tal vez todavía estaba buscando redención. Ana estaba decidida a descubrirlo, sin importar el costo. Ana se encontraba en un pequeño café, con la luz tenue de la tarde filtrándose a través de las ventanas. El aroma del café recién hecho y las pastas dulces llenaban el aire, pero su mente estaba lejos de allí. Desde que había encontrado la carta en el buzón de don Ramón, su curiosidad no había hecho más que crecer. La advertencia del desconocido seguía resonando en su mente, pero la inquietud por la desaparición de don Ramón la impulsaba a seguir adelante. Decidida, Ana se levantó de su mesa y salió del café, sintiendo el aire fresco del atardecer en su rostro. Caminó por las calles empedradas del pueblo,
cada paso resonando con la determinación de descubrir la verdad detrás del misterio que rodeaba a don Ramón. Al llegar a la plaza del pueblo, se detuvo frente a una pequeña tienda de antigüedades que había visto muchas veces, pero nunca había entrado. Pensando que podría encontrar algo relacionado con la historia de don Ramón, empujó la puerta y entró. El interior estaba lleno de objetos viejos y polvorientos. Ana miró alrededor, sintiéndose como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. En una esquina, una mujer de cabello canoso, con arrugas profundas y una mirada sabia, estaba organizando algunos libros. Ana se acercó, sintiendo que había algo familiar en esa mujer. «Hola, disculpe. Estoy buscando información sobre don Ramón», dijo Ana, con un ligero temblor en la voz. La mujer levantó la vista y Ana vio que sus ojos se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Don Ramón, sí, lo conocí. Un hombre peculiar, pero de buen corazón», respondió la mujer con nostalgia en su voz. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía la oportunidad de descubrir más sobre el enigmático viejo que había sido parte de su vida durante tanto tiempo. ¿Sabe dónde está? Desapareció hace unos días y... Ana dudó, buscando las palabras adecuadas. «Me preocupa». La mujer suspiró, acercándose más a Ana. «Es un hombre que siempre ha estado buscando algo, una especie de tesoro perdido. Había rumores en el pueblo sobre un antiguo mapa que conducía a un tesoro escondido, pero nunca supe si era cierto. Don Ramón creía en esas leyendas», explicó, su voz llena de misterio. Ana se quedó en silencio, asimilando la información. Un tesoro perdido. Esa podría ser una pista sobre la desaparición de don Ramón. «¿Podría decirme más sobre ese tesoro?», preguntó Ana, intrigada. «Se dice que está relacionado con un antiguo castillo en las colinas cercanas. Muchos han intentado encontrarlo, pero nadie ha tenido éxito. Don Ramón siempre hablaba de ello con una mezcla de escepticismo y esperanza», respondió la mujer, acariciando un viejo libro en su regazo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia del tesoro resonaba con las leyendas que había escuchado de niña sobre un castillo abandonado que se alzaba en lo alto de las colinas, lleno de misterios y secretos. Si don Ramón había estado buscando ese tesoro, tal vez su desaparición no era un accidente, sino parte de una búsqueda más profunda. «¿Dónde puedo encontrar ese castillo?», preguntó Ana, decidida. La mujer la miró con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Es un camino peligroso, mi niña. Muchos han ido y no han vuelto. Pero si realmente quieres encontrar a don Ramón, tal vez sea el único camino que te quede», dijo, su voz baja y advertida. Ana sintió un nudo en el estómago, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Agradeció a la mujer por la información y salió de la tienda sintiendo que cada paso la acercaba más a la verdad. Mientras caminaba hacia su casa, Ana notó un extraño que la observaba desde la distancia. Era un hombre de cabello oscuro, con una chaqueta que parecía demasiado grande para él. Cada vez que ella giraba la vista, el hombre se alejaba un poco, pero siempre manteniendo una distancia prudente. La inquietud comenzó a apoderarse de ella. ¿Quién era ese hombre y por qué la seguía? Ana aceleró el paso, sintiendo una mezcla de miedo y adrenalina. No podía dejar que nadie la detuviera. La búsqueda de don Ramón era ahora su única prioridad. Sin embargo, el hombre la seguía, y el corazón de Ana latía con fuerza en su pecho, sintiéndose cada vez más vulnerable. Al llegar a su casa, se dio cuenta de que no podía quedarse allí. Necesitaba planear su próximo movimiento. Decidió investigar más sobre el castillo y el tesoro perdido. Se sentó frente a su computadora, buscando en internet cualquier información que pudiera ayudarla. Mientras revisaba viejas leyendas y relatos sobre el castillo, su mente divagaba. Pensaba en don Ramón, en las historias que le había contado, en la conexión que habían formado a pesar de su actitud rancia. ¿Por qué le había importado tanto a ella? La pregunta la atormentaba, pero la respuesta parecía clara. Había algo en él que la hacía sentir viva, curiosa. Esa noche Ana no pudo dormir. La imagen del extraño seguía acechando sus pensamientos, y el impulso de encontrar a don Ramón se convertía en una necesidad casi desesperante. Finalmente, decidió que al día siguiente, al amanecer, iría a las colinas en busca del castillo. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Ana se puso en marcha. Con una mochila llena de agua y algo de comida, emprendió el camino hacia las colinas.
Mientras caminaba, el aire fresco de la mañana la llenaba de energía, y el canto de los pájaros parecía alentar su determinación. A medida que ascendía, el paisaje se volvía más hermoso y salvaje. Los árboles se alzaban como guardianes de un secreto antiguo, y Ana sintió que cada paso la acercaba más a la historia de don Ramón. Sin embargo, la preocupación por el misterioso extraño no desaparecía. Su instinto le decía que no estaba a salvo. Después de varias horas de caminata, Ana llegó a la cima de una colina. Desde allí podía ver las ruinas del castillo a lo lejos, semioculto entre la vegetación. La visión era impresionante, pero también intimidante. Se sentó en una roca, tomando un respiro profundo, tratando de calmar los nervios que la invadían. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma. Pero en su interior, la respuesta era clara. Estaba allí por don Ramón, por la conexión que habían formado y por la verdad que necesitaba descubrir. Se levantó y continuó su camino hacia el castillo, sintiendo que cada paso era un acto de valentía. Cuando finalmente llegó a las puertas del castillo, su corazón latía con fuerza. Las piedras eran frías y estaban cubiertas de musgo, y la entrada parecía una boca oscura que la invitaba a entrar. Con un último suspiro, Ana cruzó el umbral, sintiendo que estaba a punto de desvelar un secreto que cambiaría su vida para siempre. Ana se encontraba en la plaza del pueblo. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Su mente seguía atrapada en los misterios que la rodeaban desde la desaparición de don Ramón. Observó a su alrededor, buscando al extraño que la había estado siguiendo. Era un hombre de mediana edad, con una chaqueta desgastada y un aire de seriedad que lo rodeaba. Había intentado ignorar su presencia, pero la sensación de ser observado había crecido en su interior como una sombra inquietante. Con determinación, Ana se dirigió hacia él. A medida que se acercaba, el corazón le latía con fuerza en el pecho. La curiosidad y el temor se entrelazaban en su mente. «¿Quién eres tú y por qué me sigues?», preguntó, con una voz que trataba de ser firme, aunque temblaba levemente. El hombre la miró a los ojos. Su expresión se suavizó un poco. «Soy Javier, un amigo de don Ramón. No estoy aquí para hacerte daño, lo prometo. En realidad, estoy preocupado por él, al igual que tú». Ana frunció el ceño, tratando de asimilar la información. «¿Cómo sabes que estoy buscando a don Ramón? ¿Qué sabes de su desaparición?» «Don Ramón me habló de ti. Decía que tenías un corazón amable y que siempre le servías con una sonrisa, incluso cuando él no lo merecía», respondió Javier con nostalgia. «Él ha estado en problemas y su desaparición no es casualidad. Necesitamos encontrarlo». «¿Qué tipo de problemas?», inquirió Ana, sintiéndose cada vez más intrigada y ansiosa. «¿Por qué no has ido a la policía?». «Porque los problemas de don Ramón son más oscuros de lo que imaginas. Hay personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren», explicó Javier, su voz baja y grave. «Si vamos a encontrarlo, tenemos que hacerlo por nuestra cuenta». Ana sintió una mezcla de miedo y determinación. «De acuerdo, quiero ayudar. ¿Qué tenemos que hacer?». Javier asintió. Su expresión se convertía en una mezcla de aliento y preocupación. «Primero, tenemos que buscar pistas. Hay un viejo almacén en las afueras del pueblo donde don Ramón solía ir. Dicen que allí guardaba cosas de su pasado. Tal vez podamos encontrar algo que nos lleve a él». El almacén estaba ubicado en un área que Ana nunca había explorado. Mientras caminaban, el silencio se hacía pesado, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Ana sentía que cada paso que daban la acercaba más a la verdad, pero también al peligro. «¿Por qué no me habías dicho que eras amigo de don Ramón antes?», preguntó Ana, rompiendo el silencio incómodo. «No pensé que fuera relevante. Solo conocía a don Ramón como un hombre reservado, lleno de secretos. Pero al saber de su desaparición, me di cuenta de que tenía que actuar», respondió Javier, su mirada fija en el camino. Al llegar al almacén, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La estructura era antigua, con ventanas cubiertas de polvo y una puerta que chirriaba al abrirse. El interior estaba lleno de cajas y muebles cubiertos de sábanas blancas. «Esto es un laberinto», murmuró Ana mirando a su alrededor con cautela. «Empecemos a buscar. Tal vez haya algo que nos dé una pista sobre dónde está», sugirió Javier, comenzando a abrir las cajas. Ana se unió a él, levantando sábanas y examinando el contenido de las cajas. Encontraron objetos diversos: fotografías,
cartas amarillas por el tiempo y un viejo reloj de bolsillo que parecía pertenecer a otra época. Sin embargo, no había rastro de don Ramón. ¿Qué es esto?, Ana preguntó, levantando una caja que parecía más pesada que las demás. Al abrirla encontró un montón de documentos y mapas. Sus ojos se iluminaban al ver una fotografía de don Ramón en su juventud, sonriendo junto a un grupo de amigos. Parece que él tenía una vida antes de venir aquí, dijo Javier, mirando la fotografía con interés. Estos documentos parecen antiguos, tal vez contengan información sobre su pasado. Ana hojeó los papeles y entre ellos encontró un mapa marcado con un lugar específico. Mira, aquí hay un punto señalado. Podría ser importante. Podría ser donde se oculta o donde había estado antes de desaparecer, sugirió Javier, estudiando el mapa. Ana sintió una mezcla de emoción y preocupación. ¿Vamos allí ahora? No podemos perder tiempo. Si don Ramón está en peligro, debemos actuar rápido, contestó Javier con urgencia. Salieron del almacén, la brisa de la tarde acariciando sus rostros. El camino hacia el lugar señalado en el mapa estaba cubierto de vegetación, y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Cada paso que daban parecía más pesado que el anterior, como si el peso de la incertidumbre los empujara hacia el suelo. ¿Alguna vez pensaste que terminarías aquí, buscando a un viejo rabugento?, preguntó Ana con un ligero tono de broma, intentando aliviar la tensión. Para ser honesto, no, pero creo que todos tenemos secretos, y tal vez don Ramón no sea una excepción, dijo Javier con una sonrisa melancólica. Ana asintió, sintiéndose un poco más tranquila. Es curioso cómo la vida puede llevarnos a lugares inesperados. Finalmente, llegaron al lugar marcado en el mapa, un claro en el bosque rodeado de árboles altos. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, creando sombras alargadas que danzaban en el suelo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, mirando a su alrededor con expectación. Busquemos pistas, algo que nos indique si don Ramón estuvo aquí, sugirió Javier, comenzando a explorar el área. Mientras buscaban, Ana no podía sacudir la sensación de que estaban siendo observados. Se detuvo un momento y escuchó. Un crujido en los arbustos la hizo girar rápidamente. ¿Oíste eso?, preguntó, su voz un susurro. Javier se acercó, frunciendo el ceño. Sí, podría ser solo un animal, pero debemos tener cuidado. No estamos solos aquí. Ambos se acercaron cautelosamente, con los sentidos agudizados. En el fondo, Ana sentía que la búsqueda de don Ramón se estaba convirtiendo en algo más que un simple misterio. Era una aventura que podría cambiar sus vidas para siempre. Ana y su nuevo aliado, Javier, un hombre enérgico con un aire de determinación en su mirada, se encontraban en el viejo almacén. El eco de sus voces se había desvanecido y el silencio, ahora, se sentía pesado. Mientras revisaban los objetos que pertenecían a don Ramón, una inquietante sensación de que la búsqueda estaba a punto de tomar un giro inesperado se apoderó de Ana. «Esto no tiene sentido», murmuró Javier, sacudiendo la cabeza mientras examinaba una caja llena de recuerdos polvorientos. Si don Ramón estaba aquí, ¿por qué no dejó ninguna pista clara de dónde iría? Ana se detuvo y lo miró, sus ojos llenos de preocupación. Siento que hay algo más, algo que no hemos descubierto. Necesitamos averiguar qué le sucedió realmente. En ese instante, su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Ana se apresuró a responder, sin saber que esa llamada cambiaría el rumbo de sus vidas. «¿Ana?», dijo una voz grave del otro lado, que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Era inconfundible. Era la voz de don Ramón. «¿Don Ramón?», preguntó, casi en un susurro, incapaz de creer que lo estaba escuchando de nuevo. «Ana, necesito que vengas. Estoy en problemas. Hay un lugar al que debes ir. Te lo diré, pero tienes que actuar rápido». La voz sonaba angustiada, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Dónde estás?», preguntó, mirando a Javier, quien la observaba con ojos llenos de expectativa. «En la vieja fábrica, la que está al final de la calle del río. No hay tiempo. Vienen por mí». La voz de don Ramón se cortó, como si algo o alguien lo estuviera interrumpiendo. «¡Don Ramón!», gritó Ana, pero la línea se había cortado. Miró a Javier, quien ya estaba de pie, con la adrenalina corriendo por sus venas. «¿Qué ha pasado?», preguntó él inquieto. «Él está en la fábrica. Dice que viene alguien por él. Tenemos que ir», respondió Ana, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos.
Ambos salieron del almacén a toda prisa. El viento helado les golpeaba el rostro mientras corrían hacia la vieja fábrica, ubicada al final de una calle empedrada y oscura. El lugar era conocido por ser un punto de refugio para los despreciados del pueblo, pero también por los rumores de actividades ilegales que habían tenido lugar allí en el pasado. Al llegar, la fábrica se alzaba imponente. Sus paredes de ladrillo gris estaban cubiertas de hiedra y su entrada, medio derruida, parecía un umbral hacia lo desconocido. Ana y Javier intercambiaron una mirada de complicidad y con un profundo suspiro entraron. El interior estaba envuelto en penumbra, con sombras danzando sobre el suelo polvoriento. Los ecos de sus pasos reverberaban en el aire mientras avanzaban. «¡Don Ramón!», llamó Ana, su voz resonando en la oscuridad. «¡Aquí!», respondió una voz desde el fondo, llena de desesperación. Ana corrió hacia la dirección del sonido, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar a una sala amplia, su aliento se cortó al ver a don Ramón, atado a una silla, pero su rostro mostraba una mezcla de rabia y miedo. A su alrededor, un grupo de hombres de aspecto rudo, con rostros sombríos, vigilaba la escena. «¡Ana!», exclamó don Ramón, su voz llena de autoridad aunque temblorosa. «¡No te acerques! ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Javier, avanzando con cautela, protegiendo a Ana con su cuerpo. «¡Cállate!», gritó uno de los hombres, levantando una pistola. «No te metas en esto, amigo». Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué don Ramón había terminado en esta situación? Aquella imagen del hombre malhumorado que había conocido durante años se desvanecía al revelar una faceta oscura, desconocida para ella. «Don Ramón, ¿qué está pasando?», preguntó Ana, su voz temblando. Él la miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y determinación. «Ana, hay cosas que no sabes de mí. Este lugar, este pasado que he intentado dejar atrás, no se puede escapar de él». «¿De qué hablas?», exclamó ella, sintiendo que la ansiedad la consumía. «Fingí mi muerte porque había personas que querían hacerme daño. Estaba involucrado en cosas que no puedo explicar. Pero ahora ellos han venido a buscarme». Su voz se volvió un susurro. «Y te han involucrado a ti, sin quererlo». Los hombres se acercaron y uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, se rió con desprecio. «¿Ves? Él siempre fue un cobarde. Pensó que podía escapar de nosotros. Ahora pagará por sus errores, y tú también, chica». Ana sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero al mismo tiempo una chispa de valentía encendió su espíritu. No podía dejar que eso sucediera. «¡No!», gritó, enfrentando al hombre con la pistola. «No dejaré que le hagan daño». Don Ramón sonrió levemente, admirando el coraje de Ana. «No te metas en esto, Ana. Ellos son peligrosos». «¿Y qué?», respondió ella con firmeza. «No voy a dejar que lo lastimen». Javier, viendo la tensión en el aire, buscó una forma de desviar la atención de los hombres. «¡Hey!», gritó. «¿Qué les parece si hablamos de esto? Quizás podamos llegar a un acuerdo». El hombre de la cicatriz giró su mirada hacia Javier, dudando por un momento. «¿Acuerdo? ¿Qué tipo de acuerdo?». «Podemos ayudar a don Ramón a salir de aquí. Tal vez haya una manera de que todos ganemos», sugirió Javier, tratando de mantener la calma. Ana sintió que el tiempo se detenía. Sabía que las palabras de Javier eran una estrategia arriesgada, pero era su única oportunidad. «No le hagan daño, por favor. Solo déjenos ir», imploró Ana mirando a don Ramón con determinación. El hombre cicatrizado frunció el ceño. «¿Y qué nos garantiza que no vendrán a por nosotros después? Podemos hacer que se quede con ustedes, que les ayude con lo que sea que necesiten», propuso Javier, mientras su mente trabajaba a 1000 por hora. Don Ramón, escuchando todo, se dio cuenta de lo que estaban tratando de hacer. «No puedo ponerlos en peligro, Ana. No puedes confiar en ellos». «Tal vez no, pero prefiero arriesgarme a perderte», respondió ella, su voz firme, mientras luchaba contra las lágrimas que amenazaban con brotar. En ese momento la tensión en la sala era palpable. Los hombres se miraron entre sí, evaluando la situación. Ana sintió que el destino de don Ramón ahora dependía de su próximo movimiento. Finalmente, el hombre de la cicatriz se pasó la mano por el cabello y dijo: «Está bien, haremos un trato. Pero deben saber que esto no termina aquí. Tendrán que demostrar que son de fiar». Ana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Aún así, sabía que su vida había cambiado para siempre.
Mientras el grupo de hombres comenzaba a desatar a don Ramón, su corazón latía con fuerza, sabiendo que había entrado en un mundo del que no podía retroceder. Don Ramón se puso de pie. Su mirada se encontró con la de Ana. «Gracias, Ana. No sé cómo podré recompensarte por esto». «No hablemos de recompensas. Solo quiero que esté a salvo», respondió ella, sintiendo que un lazo más fuerte que nunca se había formado entre ellos. Mientras los hombres les indicaban que salieran, Ana comprendió que la verdad sobre don Ramón era mucho más compleja de lo que había imaginado. Había secretos que todavía quedaban por descubrir, y su vida estaba a punto de volverse una aventura que jamás habría imaginado.